8 en punto de la mañana, estamos de regreso en Altavoz, en Radio Vital y en Movistar Televisión, y estamos conversando con el economista Víctor Vázquez, director ejecutivo de la Defensoría del Productor Agrario. Economista Vázquez, tenemos pregunta del público, nos señalan lo siguiente: ¿qué está pasando con la actual campaña agrícola? El Ejecutivo, el gobierno está apoyando a los agricultores del campo, de la sierra, de la selva, de la costa, para que pueda llegar, para que los alimentos puedan llegar en mejores condiciones a los consumidores. Bueno, la campaña agrícola se inicia en agosto de todos los años, ¿no? Y es normal. Se anuncian algunos problemas en abastecimiento de agua, ¿no? Que es casi normal también en esta época por el estiaje, ¿no? Pero en términos de apoyos, por ejemplo, con créditos que claman los productores para no caer en ese gota a gota, o en la práctica usurera de financiamiento, simplemente el apoyo es cero. Apoyo cero de apoyo. Cero de apoyo. Todos son anuncios. Anuncia, por ejemplo, el ministro anunció, creo, 2.000 toneladas de semillas. Exacto. Bueno, ¿dónde están las semillas? ¿De qué semillas? El ministro anuncia más millones de soles para el Fondo Agroperú. Bueno, si los pequeños productores no pueden acceder al Fondo Agroperú, ¿para quién es? ¿No? Y así, son anuncios y anuncios del ministro para el agro, pero para esta campaña agrícola, lo único bueno, entre comillas, es un buen ejercicio de gabinete, ¿no? En la que estiman cuál va a ser la producción hacia adelante, ¿no? Que espera el Perú. Ese es un enfoque totalmente errado de entender la planificación, ¿no? Quisiéramos que el sector ordene sus marcos conceptuales en términos, por ejemplo, de planificación, en términos de ¿qué? De articulación al mercado, en términos de asociatividad, que no sea un cuento, que no sea una destrucción o simplemente la construcción de una institucionalidad, entre comillas, pero para ser utilizado con fines de clientelismo político, ¿no? Y obviamente una mirada más seria, más profunda, pero intensa en materia hídrica y en materia de seguridad y titulación. Importantísimo lo que usted señala. La pregunta del público también nos están escribiendo desde el Cusco, por ejemplo, nos dicen agua, ¿cómo hacer para efectivamente sembrar agua en las cochas altas y utilizarla racionalmente? Y eso lo hace, quizás el año pasado se lo planteé, yo se lo pedí al ministro en una conversación personal y le dije que una de las cosas por la cual el Perú podría a él pasar a la historia es que estructure un equipo técnico para visitar los 800 distritos rurales que hay en el Perú e identificar los espacios técnicamente viables para hacer lo que señalan los amigos, las cochas. Si eso se hubiera hecho, queridos amigos, el Perú tendría una mirada diferente, técnica, en materia hídrica. Exacto. ¿No? Simplemente no hay. Entonces lo que se sigue asistiendo son a 1.000, 2.000 cochas, 2.000 infraestructuras pequeñas de riego, pero con una visión desarticulada de las necesidades de los productores. Y eso no le permite usar al productor bien, no permite ni siquiera saber para qué es, y mucho menos genera institucionalidad, genera empoderamiento. ¿Qué es lo que se tiene que alentar en la sociedad? Que asuma su responsabilidad como sociedad, como individuo y de manera colectiva, para que el Estado cambie su mirada hacia el agro. Nos están preguntando desde Ayaviri, donde hay producción de quesos, producción pecuaria también, nos señalan qué hacer para fomentar, digamos, el trabajo conjunto con las grandes empresas para que puedan comprar los productos a mejores precios. Se refieren, por ejemplo, a la leche, ¿no? La leche que es acopiada generalmente por el Grupo Gloria y les están pagando muy poquito por cada litro de leche. ¿Qué hacer para que efectivamente el productor pecuario, el productor lácteo pueda de alguna manera beneficiarse de su producción? Mire, ¿cuánto es la mirada ciega de parte del sector y responsable del sector agrario, que ni siquiera tienen costos de producción actualizados de cultivos ni de crianzas? Y con ello digo, por ejemplo, la leche. Ese es un problema enorme. Ellos argumentan ¿cuál? El libre mercado. No es libre mercado. El Estado no puede renunciar a su rol constitucional de garantizar una transparente
un transparente funcionamiento del mercado. Porque el mayor comprador, comprador de leche precisamente es el Grupo Gloria, ¿no? Laibe también. Grupo Gloria, Grupo Laibe. Pero si el Estado, a través del ministerio, tuviera la estructura de costos reales, entonces esa es una información muy valiosa para promover espacios de negociación con el sector, diríamos, transformador. Pero eso no existe. No sucede. Y ahí tenemos el caso del arroz, el caso de la caña de azúcar, los cultivos que sustentan no solamente la mesa, sino que sustentan también ingresos de los pequeños agricultores. Y por ello encontramos la pobreza y la miseria en el sector rural. Pero particularmente, para redondear, es el Estado que tiene que liderar. Pero habida cuenta que no funciona, yo considero, y en mi recomendación, que se fortalezcan ellos, las asociaciones fortalecidas, ¿no? Y salgan a tener buenas relaciones con el sector industrial. Nos preguntan de Piura debido en su momento a la sobreproducción de mangos, cuando el ministro Ángel Manero señaló que la solución es no sembrar más mangos. ¿Qué hacer al respecto? ¿Cómo es que se puede articular, digamos, una adecuada información por parte del ministerio, y además en qué momento se debe sembrar, producir aquellos productos para no tener las complicaciones como en el caso de la sobreproducción de mango? En el caso particular del mango, ¿no? Y creo que es para otros cultivos también, es empezar a tener una estadística real. No la tenemos. El Perú no tiene una estadística real ni de cultivos ni de crianzas. Y eso es un talón de Aquiles. Nos hablan de tanta modernidad, que satélites, que drones y todo, pero ¿de qué nos sirve? O sea, no estamos utilizando la tecnología disponible para darle al agro un escenario de predictibilidad, y para el mercado también. En el caso del mango se espera, se señala ya que este año va a reducirse en términos de oferta disponible para el mercado, ¿no? Por el problema climático. Así es. Por el problema climático. Pero ¿qué quiere decir? Pero ya se tiene el mercado. Hay dos variedades que van para el mercado internacional. Y hay marcados espacios también. ¿Cuáles son las variedades? El Ken y el Edward. Perfecto. Ken y Edward. Ken, ¿no? Y Edward. Sí, ¿no? Que tienen diferentes nichos de mercado y de salida también. Porque viene Piura, luego viene Lambayeque y luego viene Calma y parte de Ica. Es el mango exportado. Pero lo que nos estamos descuidando acá, amigos, es qué se hace por modificar nuestros hábitos de consumo en materia de fruta. El peruano se acostumbra a la fruta fresca, a saborear el mango como ejemplo, pero y en invierno no consumimos mango. No, pues. ¿Y por qué? Porque nuestro hábito está pegado a la fruta fresca. Cuando podemos iniciar programas pilotos para modificar esa tendencia, y encontrarle un valor al mango, al excedente de mango, de manera que tendríamos mango congelado todo el año, mango deshidratado todo el año y fruta fresca, bueno, en las épocas normales, ¿no? Entonces pasa por hábitos de consumo que no se trabaja, y además los productores de mango, los días pasados me llamaron una consulta y les señalé que tienen que tener una mirada diferente de organización del mercado. Eso es importantísimo. Del mercado, ¿no? Olvídense de que los productores, y este es otro error cuando tomamos el tema de la asociatividad. Oiga, yo le pido al agricultor, imagínense hasta dónde puede ser lo absurdo. En una reunión de funcionarios, altos funcionarios de agricultura, decían que el agricultor tiene que aprender a exportar. Tiene que, oiga, le digo, pero eso es de conocer la realidad. Perfecto. 60% de agricultores son viejos, por llamarlo así cariñosamente. Perfecto. Poquito menos tienen primaria. ¿Cómo decirle a ese productor que exporte su producto? Perfecto. Cuando el Estado debe tener una mirada diferente. Y ahí voy. El Estado debe contentarse con que los productores se organicen bien para producir bien y mejor. Pero el apoyo del Estado, a través del modelo antes comentado, es que debe darle equipos técnicos para que se encarguen de las tareas que ellos jamás lo van a hacer bien, que es la articulación al mercado. Así es. Que pueden crear organismos de primer y segundo y tercer nivel. Ahí donde esa mirada diferente para articular eficientemente al mercado. Como tiene que ser. Caso contrario, no.
Bien, su despedida del público, por favor, esas recomendaciones es importante de usted como experto en estos temas y además como director ejecutivo de la Defensoría del Productor Agrario a los agricultores. ¿Cuál sería ese mensaje final? Siempre de la Defensoría señalamos tus derechos son nuestros derechos porque así asumimos ese compromiso, ¿no? Y no perdamos la esperanza. El Perú es grande, es bendito, pero en algún momento sus hijos encontrarán el camino de actuar de manera correcta. Esperemos que así sea. Bien, muchísimas gracias. Estuvimos con el economista Víctor Vázquez, director ejecutivo de la Defensoría del Productor Agrario. Haremos una pausa en altavoz, ya regresamos.